Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Esta conversación no surgió de inmediato. Y durante algún tiempo Víctor solo insinuó vagamente a su mujer que tenía algo especial que hacer. Vitia. Pero yo no sé nada de negocios. Ya sabes. Yo soy más bien una experta en costura. Objetó Daria tímidamente. Refunfuñó Víctor. ¿Y qué? Sigue cosiendo tus vestidos de muñeca. ¿Quién me lo impide? Necesito tu ayuda, ¿sabes? No puedo hacerlo sin ti. Dasa miró ansiosa a su marido. Sí. Hacía mucho tiempo que no le veía tan excitado. Sus ojos ardían como los de un poseso, sus labios temblaban y el sudor aparecía en su frente. Daria solo había visto así a su marido una vez, cuando había estropeado un importante negocio en el que llevaba semanas trabajando. Y ahora de nuevo esa mirada febril y una insistencia que incomoda. ¿Y qué quieres de mí, cariño? Preguntó Dasa, recomponiéndose. Al sentir la debilidad en la voz de su esposa, Víctor se reanimó visiblemente. ¿Qué es lo que quiero? Es sencillo. Tienes que hacer un pequeño papel. Como en el teatro. ¿Qué otro papel? Jadeó con acento agudo Dasa. El papel de la hija desaparecida de un hombre rico. Albert Semyonov. Tiene que dar su aprobación para el trato. Pero el bastardo se niega obstinadamente. Y el destino de todas las negociaciones depende de ello. El destino de todas las negociaciones. Está enfermo, dicen mal. No tiene hijos. Los médicos no dan pronósticos, pero insinúan que le queda un mes. Un mes y medio como mucho. Su hija desapareció hace años. Cuando era una niña. Así que quiero que tú seas su hija. Bueno, ¿cuánto vale para ti? ¿Un mes, o menos? A Dasa se le encogió el cuello de vergüenza. ¿Fingir ser otra persona? Vitia. Pero eso es mezquino. Y repugnante. No quiero engañar a nadie. Especialmente no a una persona enferma. Víctor se puso pálido. ¿Quién te lo pide? ¿Lo quieres o no? Cuando pagué la operación de tu madre. ¿Te pareció bien? Y ahora, cuando necesito ayuda, ¿te pones así? ¡Qué amables nos hemos vuelto! Dasa bajó los ojos, culpable. Víctor tenía razón. 8 meses atrás, había pagado la operación de cadera de su madre, Valentina Konstantinovna. La desafortunada mujer esperó durante mucho tiempo en la cola de un cupo, pero Víctor utilizó sus contactos, presionó a la persona adecuada. Y voilà, todo sucedió. Y ahora, Vitia exigía un favor a cambio. Pero Dasa no quería mentir, y la comparación con un papel de teatro era inapropiada en este caso. El caso es que la pasión de Dasa era su propio teatro de marionetas, en el que era a la vez guionista, directora e intérprete de la mayoría de los papeles. Además, les cosía ropa, lo que para muchos era una verdadera obra de arte. Una cosa es hacer un vestido para un adulto. Y otra muy distinta, para un muñeco varias veces más pequeño que él. Requiere habilidades muy diferentes. Una resistencia envidiable, movimientos precisos y bocetos de futuros vestidos revisados hasta el último detalle. Naturalmente, esta ocupación no le reportaba a Dasa mucho dinero, y era más su pasatiempo que un medio de ganar dinero. Y todo porque la mayoría de sus actuaciones, Daria las ofrecía gratis. ¿Cómo puede cobrar dinero para que los niños de la guardería vean su espectáculo? Lo mismo ocurría con los escolares y los pequeños huérfanos del orfanato. Víctor, naturalmente siempre condenó a su mujer por ser tan derrochadora con su oficio. Vas a dar la vuelta al mundo con tus muñecas. Será mejor que te pongas a trabajar. Tengo muchas vacantes en mi empresa. Una limpiadora, por ejemplo. O una cuidadora. ¿Qué es tan difícil? No es más difícil que coser tus vestidos y contonearte frente a una audiencia. Y no me meneo, Vitia. Toco sinceramente. Con el alma, respondió Dasa. Pero era imposible hacer cambiar de opinión a mi cónyuge. Víctor solo veía en todo dinero y la oportunidad de ganar dinero. No le importaba nada más. Y ahora, insistiendo en que Dasa debía salvar definitivamente su proyecto empresarial, estaba dispuesto a todo. Incluso el engaño descarado. Vitia. Lo siento, por supuesto. Pero no podré. Ya sabes. Ya es un golpe bajo. Sobre todo en relación con este hombre de negocios, dijo Dasa con voz temblorosa por la emoción. Víctor miró a su cónyuge con desdén. Sí,
Su mujer le ayudó, no puedo decirlo. De todas formas le queda un mes. Dicen que incluso su vista está muy dañada. A menudo delira. Y siempre está pensando en su hija. Y no le dará el derecho a firmar y la última palabra a nadie. Por su culpa, perderé un contrato importante, ¿entiendes? Sobre todo porque incluso a su ayudante no le importa. Todo el mundo se da cuenta de que se acabó. Finita, la comedia. Solo de pensar en la aventura que se avecinaba, Dasa se sintió inquieta. Ella realmente no quería engañar a un hombre enfermo. No importaba cuánto tiempo le quedara. Un mes, una semana, o incluso una hora. Le darás esperanza. Le darás la oportunidad de ir al otro mundo en paz, ¿comprendes? Imagínate. Esto es, de hecho, algo parecido a los cuidados paliativos, insistió Víctor. Dasa sacudió la cabeza. No importa cómo le dé la vuelta, una mentira siempre será una mentira. No importa bajo qué salsa la sirvas, no importa cómo la llames. ¿No quieres, ¿Eres consciente de que tu madre puede necesitar más rehabilitación? La articulación ha sido reemplazada, pero ¿qué sigue? Entonces, no te aconsejo que te pelees conmigo. Anda, estudia tu leyenda y sigue adelante, mientras aún se recuerde a este ricachón. Sí, y no tengas miedo. El guardaespaldas de Albert es mi hombre. Él lo sabe, y te llevará a la sala, dijo Víctor con presión en la última frase. Dasa se puso de pie, sin saber qué decir. Su marido literalmente aplastó su voluntad de resistir. Y luego está mamá. Mamá no sabe nada. No puede seguir intentándolo. ¿Por hacer un maldito trato? Bueno, ¿qué pierde ella? Especialmente si este hombre de negocios está realmente condenado. Y entonces, déjala al menos ver a su hija antes de que muera. Cuanto más lo pensaba Daria, más dudaba y más se inclinaba por aceptar la oferta de su marido. Por un momento, sintió pena por el tal Albert Semyonov. Mentalmente, Dasa ya se había imaginado a este hombre de negocios, que albergaba la esperanza de ver a su hija antes de marcharse. Y si Daria se niega, podría ser un golpe muy doloroso para él. Sus consecuencias serán imposibles de predecir. De acuerdo, Vitia. Estoy de acuerdo. Solo que lo haré por primera y última vez, dijo Dasa con voz temblorosa. En los ojos de su marido brillaban chispas de alegría. Ojalá lo hubiera hecho enseguida. Empezaste a andar con rodeos. En fin, prepárate. Irás hoy. En todo caso, el guardia te encontró. Él está en esto. Por esto, Vasily recibirá un bono de mí y de Albert. Después de todo, encontró a la hija del jefe. Y el hecho de que ella es, por decirlo suavemente, no del todo hija, a nadie le importa más. Dasa asintió, reprendiéndose mentalmente. ¿Por qué había aceptado todo esto? ¿Por qué le seguiste la corriente a tu marido? Francamente, la propia Dasa no sabía la respuesta a esta pregunta. Lo más probable es que accediera por el bien de su madre. Después de todo, Valentina Konstantinovna no es culpable de nada. Al ir al hospital a ver a Albert Ivanovich, Dasa se dio cuenta de repente de por qué Víctor había planeado llevar a cabo esta combinación con su participación. En primer lugar, el nombre de la hija del empresario desaparecido coincidía con el suyo propio. Y en segundo lugar, Daria no era la hija de Valentina Konstantinovna. Sucedió que Dios no le dio hijos propios. Así que tuvo que tomar a una niña de un orfanato. La madre biológica de Dasa la abandonó y huyó inmediatamente después de dar a luz. Acabo de dejar una nota en la mesita de noche. Por favor, no juzgues duramente, pero no tengo otra opción. Por supuesto, Valentina Konstantinovna podía ocultar a su hija el hecho de que no era su propia madre. Pero solo para hacer esto, la mujer de buen corazón no pudo y se lo confesó todo a Dasa cuando cumplió 15 años. La reacción de Daria sorprendió a Valentina. En lugar de condenar a su madre, corrió a abrazarla con lágrimas en los ojos. Bueno, cariño, ¿qué estás? Solo quería decirte la verdad, susurró Valentina. No necesito la verdad, mamá. No necesito a nadie más que a ti. Sollozó Dasa, abrazando los delgados hombros de su madre. Así que se quedaron allí, abrazados. Una madre y una hija que no estaban emparentadas por la sangre, pero tenían un sentimiento diferente. Un sentimiento diferente.
más fuerte que los lazos genéticos y un apellido común. Incluso ahora, solo de pensarlo, a Dasa se le ponía la carne de gallina. El camino hasta la clínica privada donde trataron a Albert Semyonov no fue fácil para Dasa. Se detuvo un par de veces, con la intención de darse por vencida y regresar. ¿Por qué haría todo eso? ¿Parece una mentirosa? Especialmente una que mentiría en beneficio de su marido. Vitia. Vitia, ¿y en qué me has metido? Pensó Dasa tristemente y compró un ramo de rosas en el pabellón de las flores. En la sala, que olía a medicamentos y desinfectantes, reinaba un silencio solo roto por el pitido silencioso de todo tipo de aparatos y sensores que monitorizaban el estado de Albert Ivanovich. El empresario estaba tumbado en la cama, con el rostro pálido y los ojos cerrados. Un poco más lejos, en una silla, estaba sentada una enfermera leyendo un libro. En la puerta, apoyado en la jamba, estaba el guardia, Vasily. Con una mirada severa a Dasa, dejó entrar al invitado. Dasa respiró hondo, enderezó los hombros y tiró con decisión del pomo de la puerta hacia ella. La enfermera enarcó una ceja, interrogante. Disculpe, por favor, vengo a ver a Albert Ivanovich. Yo soy su hija. La enfermera, sorprendida, murmuró. ¿Una hija? Pero él está, solo. Sí, ya lo sé. Nos separaron. Hace muchos años. Por eso quiero ver a mi padre, respondió Dasa. La enfermera, tras dudar un poco, añadió. De acuerdo. Pero no tardes mucho, está muy débil. Dasa asintió y se acercó a la cama. Después, colocó cuidadosamente las flores en un jarrón y se sentó en el borde de la cama. ¿Papá? Susurró, tratando de mantener la voz suave. Albert Ivanovich no reaccionó. Era un hombre de unos 50 años, delgado y cansado por una larga enfermedad. Su rostro permanecía tranquilo, como si estuviera dormido. Papá, soy yo, Dasa. ¿Te acuerdas de mí, verdad? A menudo jugábamos juntos en el parque. Empezó. Al mismo tiempo, trató de recordar los diferentes momentos de la vida de Daria Semyonova que Víctor le hizo aprender de memoria. Dasa tuvo que esforzarse para no delatarse con una frase descuidada. Me alegro mucho de verte, continuó Dasa y las lágrimas brotaron de sus ojos. Albert Ivanovich abrió por fin los ojos. Estaban nublados, llenos de dolor y fatiga. ¿Dasa? Susurró el empresario, con una sombra de duda en el rostro. Sí, papá, soy yo. He venido a verte, y por favor, no te preocupes. Dasa sonrió débilmente, aunque el corazón le latía en el pecho como loco. Tú, te pareces tanto como tu mamá. Albert Ivanovich tuvo que hacer un gran esfuerzo para continuar la frase. Dasa sintió que sus mejillas se ruborizaban. Sabía por Víctor que la mujer de Albert Ivanovich había muerto un año después de que su hija desapareciera. ¿Te acuerdas de mamá? Preguntó Dasa, intentando mantener la calma. Sí, asintió Albert, la veo a menudo en mis sueños. Ella sonríe. El alma de Dasa se puso ansiosa. No podía permitirse que Albert Ivanovich empezara a recordar detalles que Víctor no le había contado. Papá, estás muy débil, necesitas descansar. Me quedaré aquí a tu lado, dijo Dasa, cubriéndole suavemente con la manta. Dasa, tú, resolló Alberto Ivanovich. Papá, lo entiendo todo. Estás cansado, necesitas paz, dijo Dasa, sin ocultar sus lágrimas, y cogiéndole la mano, se la apretó con fuerza. En ese momento, Dasa sintió que sus dedos se enfriaban al tocar su piel. Albert movió la mano y, casi de inmediato, sintió con la yema de los dedos una cicatriz ligeramente visible alrededor de la muñeca. Dios mío, realmente eres mi hija, querida. Vasily no se equivocó. Tienes exactamente la misma cicatriz en tu brazo que tenía mi hija cuando se cayó de su triciclo. Por la sorpresa, Dasa se estremeció y, apartando inmediatamente la mano. Las lágrimas corrían por las mejillas del invitado. Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que hacer todo esto? ¡Qué coincidencia! La cicatriz en su brazo. Solo de pensarlo, Dasa se sentía incómoda, porque sabía perfectamente que se había hecho la cicatriz cortando otro vestido, pero no al caerse de la bicicleta de un niño. Dasa no lo tenía.
Valentina Konstantinovna crió sola a su hija y nunca hubo mucho dinero en la familia. De la excitación, el cuerpo de Dasa temblaba. Si pudiera rebobinar el tiempo, de ninguna manera habría aceptado esta estafa. Dasa no podía seguir viendo a Albert Ivanovich en agonía. Quería aliviar su condición y quitarle todo el dolor que este pobre hombre estaba pasando en este momento. Papá, ¿recuerdas cómo jugábamos en el parque? Decías que yo era como una pequeña hada, y que sin duda llegaría a ser rica y hermosa, dijo Dasa, sollozando, acercándose a su oído. Dasa sabía que Víctor había estudiado cuidadosamente todos los detalles de la vida de Alberto Ivanovich, y recordaba perfectamente cómo le había contado la historia. El empresario enfermo asintió con la cabeza y le brillaron las lágrimas en los ojos. Y Dasa volvió a darse cuenta de que había cometido un gran error al aceptar esta aventura. Además, podía sentir que sus fuerzas se esfumaban por momentos. Dasa temía por ese hombre que podía morir sin saber nunca la verdad. Unos minutos más tarde, una enfermera entró en la habitación. «Es hora de que te vayas. Albert Ivanovich necesita descansar», dijo con severidad. Dasa se levantó sin apartar los ojos de la cara de Albert Ivanovich. «Vale. Volveré mañana». Daria se detuvo un momento, besó al empresario en la frente y, sin volverse, salió de la habitación. Le ardían las mejillas y se le congelaban las lágrimas en los ojos. El guardia Vasily, al salir, solo sonrió y se despidió con la mano. Al darse cuenta de que no podía soportar estar en este lugar, Dasa salió corriendo y puso su cara acalorada contra el viento fresco. Mil pensamientos se agolpaban en su cabeza, confundiéndola e impidiéndole concentrarse. Los transeúntes pasaban indiferentes, intentando no fijarse en la joven que lloraba con el corazón desgarrado por un dolor insoportable. Pero la ciudad vivía su vida, y no creía en las lágrimas. Los coches resoplaban de un lado a otro de la carretera y los autobuses pasaban perezosamente, resoplando los gases de escape como enormes ballenas amarillas sobre ruedas. Pero Dasa no estaba feliz por nada en este momento. Fue una reunión muy dolorosa. Y Víctor, bueno también. Él encontró el último. ¿No podrías encontrar a alguien más? ¿No hay muchas mujeres en la ciudad con un nombre a juego? Cuando llegó a casa, Daria se desplomó en el sofá sin fuerzas, sintiéndose completamente desolada. Víctor, sin embargo, se sentó en su escritorio como si nada hubiera pasado, mirando los documentos. Dasa, ¿sabes que esto es solo el principio? No te lo tomes tan a pecho. Te quemarás antes de que te dé cuenta. Albert Ivanovich tiene que redactar todos los documentos, de lo contrario solo perderemos tiempo y dinero, dijo Víctor despreocupadamente. Dasa sacudió la cabeza, harta de esas mentiras. Víctor se limitó a sonreír, sabiendo muy bien que estaba en una situación peligrosa y que su futuro pendía de un hilo. Era su futuro, no el de Dasa. Al fin y al cabo, el cónyuge no sabía lo más importante. El principal ayudante de Víctor en este caso no era el guardia Vasily, sino un cardenal gris en la persona de Natalia, la joven esposa de Albert Semyonov. La bella Stropy se dio cuenta enseguida de que a su marido no le quedaba mucho tiempo de vida. Y por ello, no dudó en aceptar ayudar a Víctor, con quien mantenía una relación amorosa secreta desde hacía unos 6 meses. De hecho, los desventurados amantes habían estado preparando cuidadosamente el fallecimiento de Alberto para poder destrozar su imperio en el momento en que falleciera. Naturalmente, nadie conocía sus planes. Incluso el guardia de seguridad del empresario, Vasily. Al día siguiente, Dasa volvió a ver a Alberto Ivanovich. Hoy, el paciente parecía un poco más alerta, pero seguía demasiado débil para levantarse de la cama por sí mismo. Dasa intentó deliberadamente mantener una conversación sobre cosas sencillas sin tocar el tema de los negocios. «Papá, ¿te gustaba viajar? Me han dicho que recorriste medio mundo», preguntó con cautela. «Sí, me encantaba viajar, sobre todo por el Cáucaso», dijo Alberto Ivanovich, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. En ese momento, Dasa cambió deliberadamente el tema de conversación para distraer al empresario de los recuerdos del pasado. Contando su teatro de marionetas, intentó animar un poco a este pobre enfermo. Albert Ivanovich, escuchando las historias de Dasa, asintió lentamente, y el invitado sintió que confiaba cada vez más en ella.
La propia Dasa no estaba segura de poder llevar el caso a su conclusión lógica. Por un momento, se planteó decirle la verdad al empresario. Aunque cruel y desagradable, pero la verdad. Y Víctor. Víctor le dejó salvar sus propias negociaciones lo mejor que pudo. Al día siguiente Dasa fue a ver a Albert Ivanovich de nuevo. Pero no sola, sino con Víctor, que sostenía una pila de documentos. El marido de Dasa se las inventó para que Albert Ivanovich, aunque se diera cuenta de que algo iba mal, no pudiera hacer nada al respecto. «Papá, este es mi marido. Víctor», dijo Dasa mirando con cariño a los ojos de su nombrado padre. El hombre de negocios sonrió débilmente y dijo en voz baja: «Encantado de conocerte, Víctor. ¿Y qué tienes en las manos, joven?» Víctor tosió avergonzado. Estos son los documentos de mi empresa. Me gustaría que supieras lo que hago». «¿Compañía?» Albert Ivanovich se sorprendió, como si fuera algo fuera de lo común. Víctor asintió. «Sí, absolutamente, así es. Tengo mi propia empresa, y me gustaría que fueras mi socio». Vitia sabía que esta combinación era arriesgada, pero al mismo tiempo se llenó de esperanza de que Albert Ivanovich, debido a su debilidad, no sería capaz de averiguar lo que era. «¿Compañero? ¿Por qué querrías serlo, Víctor? Creía que eres completamente independiente», susurró Albert Ivanovich. Dasa miró ansiosa a su marido. «¿Qué dirá Víctor? ¿Y si el engaño ya se ha descubierto y el empresario lo sabe todo? Bueno, un aliado fiable en los negocios nunca viene mal, ¿verdad?» Víctor se libró. Albert asintió cansado y accedió a firmar lo que hiciera falta. Dasa no pronunció palabra, pues en el fondo ya no quería que el empresario accediera a nada. No tenía ganas de hacer trampa. Era un pecado que Daria no podía soportar. Ardiendo de impaciencia, Víctor se acercó a Alberto y puso en sus manos el contrato original, en el que solo tenía que poner una única firma. Parecía que en la sala incluso el tiempo se detenía y ralentizaba su marcha. De repente, el contrato cayó de las debilitadas manos de Alberto Ivanovich, y la estilográfica rodó por el suelo con un desagradable sonido. Los ojos del empresario se cerraron solos y perdió el conocimiento. La enfermera, haciendo caso omiso de Dasa y Víctor, corrió hacia Albert Ivanovich y le tomó el pulso. «Vale, vamos. Puedes terminar esto en otro momento. El paciente está muy débil ahora mismo. Necesita descansar», dijo, y señaló la puerta. Víctor refunfuñó infeliz. Él era algún minuto corto. ¿Cómo ha podido pasar esto? Dasa miró ansiosamente al enfermo y, cubriéndose los ojos con las manos, salió de la habitación. «Ya en la calle», dijo. «Eso es todo, Víctor. No voy a hacer esto más, ¿me oyes?» «Dasa, lo has hecho bien», dijo su marido, y sus labios se estiraron en una sonrisa socarrona. «Lo has hecho todo bien. No te preocupes. Todo irá bien. Pronto seremos ricos». «Rico. Pero ¿para qué necesito tanta riqueza? Me considera una hija. Y yo le engaño como la última mentirosa», susurró Dasa, enjugándose una lágrima. En el fondo, la mujer se daba cuenta de que este reconocimiento había tenido un precio demasiado alto, y su vida con Víctor nunca volvería a ser la misma. El cónyuge, en cambio, estaba alegre y entusiasmado con la vida en previsión de un contrato importante. Un poco más y matará 2 pájaros de un tiro. Ganará las negociaciones y obtendrá el apoyo de Albert Semenov, cuyo nombre en el entorno empresarial sigue siendo sinónimo de éxito y fiabilidad. De vuelta a casa, Dasa se encerró en su habitación, sin querer ver a nadie. Sentada en su mecedora favorita, repasaba las muñecas que tenía en las manos. Para Dasa, no eran simples juguetes, sino héroes de su teatro de marionetas, que parecían cobrar vida en manos del maestro. Dasa cogió con cuidado la primera muñeca, una mujer alta y majestuosa con un vestido azul. Era su heroína favorita, la reina de los 7 mares. «Qué hermosa eres, preciosa mía», susurró Dasa, estrechando la muñeca contra su pecho. La reina era la personificación de la elegancia y la sabiduría, y su mirada fría y ligeramente altiva miraba a Dasa como desde un pasado lejano. «¿Cómo te encuentras hoy, mi reina?», preguntó Dasa en broma, mirando a la muñeca. El juguete no respondió, por supuesto,
pero Dasa sabía cómo se sentía la reina. La mujer suspiró con tristeza y desvió la mirada hacia otro muñeco. Una pequeña figura masculina vestida con un traje de terciopelo. Era su héroe favorito, el Tsarevich Iván. Parecía sonreír a Dasa, y sus ojitos, bordados con cuentas negras, la miraban con ternura y admiración. «Cuánto os quiero, mis dulces muñecas. Lleváis conmigo tantos años, y habéis sobrevivido a todas las penurias y dificultades. Sois mis amigas más fieles», susurró Dasa, mirando los juguetes con cuidado. Después de sentarse un rato, Daria suspiró, recordando sus sueños y fantasías infantiles que entonces le habían parecido reales. Mucha gente pensaba que su afición era una tonta pérdida de tiempo. Pero para Dasa, las muñecas formaban parte de su vida. Al fin y al cabo, gracias a ellos aprendió en su día a coser vestidos y dominó el oficio de costurera. Tras hacerse con ropa en miniatura para juguetes, domina la costura de ropa para adultos casi a la perfección. Víctor, en cambio, despreciaba su trabajo, lo consideraba miserable e incapaz de hacer ningún bien. Tienes que hacer negocios, ¿sabes? Compra barato, vende caro. Es tan simple como 2 por 2. Pero vas por ahí con tus muñecas y vestidos como un tonto con una estupa. Como si no pudieras hacer otra cosa. Bueno, no todo el mundo debe ser hombre de negocios, cariño. Cada profesión es importante a su manera. Y una costurera y un conserje. Intentó convencer Dasa a su marido. Pero fue inútil. Víctor estaba literalmente obsesionado con el dinero y el poder. Y cuanto más tenía todo esto el marido de Dasa, peor era su carácter y su actitud hacia los demás. A la mañana siguiente, Dasa se despertó antes de lo habitual. Le impedía dormir el pensamiento de que hoy Alberto Ivanovich tendría que firmar ese contrato tan fallido. Dasa vio la mirada de superioridad en el rostro de su marido y se dio cuenta de que era indirectamente cómplice de toda la estafa. Pero apenas había preparado el desayuno, Víctor irrumpió en la cocina. «Te dije que debería haber firmado el contrato ayer». La enfermera interfirió. «Maldita sea». «¿Qué te pasa, cariño?», preguntó tímidamente Dasa, que hacía tiempo que no veía a su marido tan agitado. «¿Qué pasa?». Signo de cierre de interrogación. «¿Me preguntas eso? Deberías haberle animado a firmar el contrato de cooperación de inmediato. Pero seguiste alargándolo. Hablando de la vida, eres una mujer de buen corazón. ¿Y ahora qué?», gritó Víctor. Dasa permaneció en silencio con el bocadillo preparado en la mano, esperando a que su marido terminara lo que había dicho. «Ahora, este idiota enfermo quiere ver tu espectáculo de marionetas. A solas contigo, por así decirlo. Está loco. Dice que no firmaré nada hasta que vea a mi hija montar una obra». Con un grito de sorpresa, Dasa jadeó con acento agudo. «¿Cómo va la obra?». «Es que hay que prepararse. Hay que cambiar las marionetas. Hay que aprenderse el número». El rostro de Víctor se volvió carmesí de ira. «¿Estás loco? ¿Qué números? Haz lo que quieras, pero asegúrate de que esté firmado en 1 hora. Canta para él. Baila. Pero pásale los papeles y consigue su firma, por todos los medios». Una lágrima rodó lentamente por la mejilla de Dasa. Un hombre de negocios gravemente enfermo quiere ver su obra. Un hombre adulto que probablemente ha estado en un teatro de verdad más de una vez. Anhela ver a la reina de los 7 mares y al Tsarevich. Milagros, de hecho. A Dasa le dolía el corazón de lástima por Albert. Quizá al hombre le quede poco de vida. Y quiera tocar el arte por última vez. Nunca antes Dasa se había preparado tan apresuradamente para una actuación. Todo son bromas normales para Víctor, cierto. Mimos. Y para Dasa. Marcó una gran diferencia. «Vamos. Te dejaré en el hospital. Y tú vigílame. Tan pronto como termines con tu actuación, le pones los papeles en la cara para que los firme. ¿Entendido?», me preguntó Víctor en la puerta. «Entendido», respondió Dasa con voz temblorosa, sabiendo muy bien que no haría nada de eso. En la sala, la recibió el guardia Vasily, como de costumbre. Al ver un baúl de muñecas en las manos de Dasa, preguntó irónicamente: «¿Qué tienes ahí? ¿Un tesoro pirata?». Daria bajó los ojos avergonzada. «No. Aquí. Mis muñecas». El guardia hizo un gesto con la mano. «Sigue, sigue. Te esperan».
Albert Ivanovich, pálido y delgado, yacía en la cama, cubierto con una fina manta. A su lado, en la mesilla de noche, había un ramo de flores silvestres, margaritas y acianos, que le recordaban un verano que probablemente no volvería a ver. Dasa llevaba un vestido sencillo y el pelo castaño recogido en un moño alto. Tenía un ligero rubor en las mejillas y un brillo socarrón en los ojos. «Hola, papá», susurró Daria, sentándose en el borde de la cama. Albert Ivanovich sonrió débilmente. «Daria, mi sol, es tan bueno verte de nuevo. Te he traído algo. Es para ti», dijo Daria, y colocando el cofre sobre la mesilla, lo abrió. Los muñecos aparecieron inmediatamente a la luz de Dios. Pequeños, de mejillas rubicundas y ojos grandes, desde fuera parecían vivos. Alberto Ivanovich miró las muñecas y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Esto es un teatro de marionetas. Lo he hecho yo misma», explicó Daria, que sacó del baúl un escenario de madera y lo colocó sobre una silla. «Bueno, disfruta del espectáculo, papá», susurró Dasa con voz temblorosa por la excitación y comenzó el espectáculo. Su voz, suave y dulce, llenó el silencio de la sala. Dasa contó la historia de un conejito que se había perdido en el bosque y buscaba a su mamá. Alberto Ivanovich miró las muñecas como fascinado, y algo nuevo nació en su alma. Hasta entonces desconocido e incomprensible, pero no por ello menos agradable. «Eres una chica lista, con mucho talento», susurró, sin apartar los ojos de las muñecas. Daria bajó los ojos avergonzada, pues sabía perfectamente que no era su hija biológica, sino solo una farsante que decidió complacer al enfermo con un espectáculo de marionetas de despedida. Cuando terminó la obra, Albert Ivanovich cogió la mano de Dasa. «Gracias por venir. Estoy tan contenta de que estés conmigo». Daria se encontró con su mirada, y su corazón se rompió con un dolor insoportable. En este punto, ella no podía soportarlo. «No soy tu hija, ¿vale? Nada de esto. No es verdad. Lo siento. No quise engañarte. Pero, sucede». Por un momento se hizo un tenso silencio en la sala. Albert Ivanovich la miró sin pestañear. Pero no había ira ni rabia en sus ojos. Solo tristeza y pena. «Lo supe enseguida», susurró al cabo de unos segundos. Daria se quedó sorprendida. «Pero, ¿cómo lo has adivinado?» «Tienes una cicatriz en el brazo izquierdo, cariño», dijo Albert y sonrió ligeramente. «Y mi hija, lo tenía en el lado derecho». Daria se quedó paralizada, incapaz de pronunciar palabra. Sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, sin alivio. «Pero, ¿por qué no lo dijiste desde el principio? ¿Por qué todo esto?» «Porque no quería que te fueras. Necesitaba que te quedaras conmigo», respondió el empresario. «Lo siento, por favor», susurró Daria. Alberto Ivanovich la miró con cariño. «No es culpa tuya. Al contrario, has sido tan amable conmigo. Un día pensé que podrías ser mi heir». Daria guardó silencio, incapaz de creer lo que oía. «Ya he hecho testamento. Toda mi fortuna será para ti. No te niegues», pidió Alberto Ivanovich, cogiéndole la mano y apretándosela con fuerza entre las palmas. «Sé feliz, hija mía». Dicho esto, Alberto Ivanovich sonrió levemente y se tapó los ojos. «Me alegro tanto de que hayas venido. Me has hecho feliz», susurró el empresario. Daria sollozaba suavemente, todavía sosteniendo su mano en hers. No apartó los ojos de la cara de Albert. En el mismo instante, un leve escalofrío recorrió el cuerpo del hombre y se le cortó la respiración. Daria sintió que su corazón se rompía de dolor. «Papá, papá», susurró, y empezó a estrecharle la mano. No hubo respuesta. Dasa pensó erróneamente que Alberto Ivanovich estaba a punto de abrir los ojos y sonreír. Pero nunca los abrió. Los sensores emitieron una señal sonora y Dasa soltó la mano de su padre. En el mismo segundo, el equipo de guardia entró corriendo en la habitación y los médicos iniciaron inmediatamente la reanimación. «Paro cardíaco. Despejen. Carga de nuevo». Y agarró las asas del desfibrilador. Al mismo tiempo, nadie parecía reparar en Dasa, que se mantenía al margen e intentaba darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Le corrían las lágrimas por las mejillas y le temblaban las manos.
A punto de desmayarse, Dasa rezó a Dios para que Albert entrara en razón. Recordando mentalmente las palabras de la oración, se llevó las manos al pecho y empezó a susurrar de memoria. Pero el milagro no se produjo y el empresario no pudo salvarse. Cuando Dasa se dio cuenta, una enfermera le puso un algodón empapado en amoníaco en la nariz para que no se desmayara. Y solo los silenciosos actores del teatro de marionetas miraban inexpresivos todo lo que ocurría, y no comprendían que para su ama era la representación más difícil de la vida. La propia Dasa no se dio cuenta de cómo se encontró en la calle con un baúl en las manos. Víctor se sentó en el coche y esperó impaciente su regreso. Pero Dasa no se preocupaba por él ahora. Vitia saltó del coche y recogió el baúl de sus debilitadas manos. Bueno, ¿qué has firmado? ¿Por qué no dices nada? Dime, ¿lo firmaste o no? Dasa movió la cabeza negativamente y retrocedió 2 pasos. Manchas carmesí corrían por la cara de Víctor. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Signo de cierre de interrogación. ¿Por qué te envié allí? ¿Para dirigir tu espectáculo? Necesito una firma. Necesito una firma. Aquí mismo en los documentos. ¿Es tan difícil? ¿O es demasiado difícil para tu mente? Déjame en paz, Vitia. Por favor, no me toques. Por favor, suplicó Dasa. Pero Víctor no se dejó disuadir. Agarró el pecho de la muñeca con el corazón y lo arrojó tan fuerte como pudo contra el pavimento. Por el impacto, el viejo cacharro crujió y las muñecas se esparcieron por el patio del hospital. ¿Y bien? Ahora estás contento. Vete, y hasta que no lo firmes, no podrás volver. Gritó Víctor, escupiendo saliva. Dasa retrocedió instintivamente y dio 2 pasos más hacia atrás. No hay nadie para firmar, Vitia. Albert Ivanovich. Él murió. Y eso fue un golpe bajo para Víctor. Se abalanzó sobre su mujer y le agarró el hombro con fuerza, pero en ese momento se oyó un grito de rabia detrás de él. Oye, héroe, no toques nada, ¿vale? Podría enfadarme. Víctor miró bruscamente a su alrededor y vio detrás de él a un anciano alto, de barba espesa y mirada decidida. Por su característico uniforme, Dasa se dio cuenta enseguida de que era un conserje. No sabía el nombre de su salvador, pero oyó que las enfermeras se dirigían a él como Petrovich. Soltando la mano de Dasa, Víctor se acercó al conserje. ¿Qué quieres, papá? ¿Lo necesitas más que nadie? El anciano sonrió y dirigió una mirada desagradable al agresor de Dasa. ¿Aún así? ¿Por qué te pones tan manitas? ¿Quieres probar tu fuerza? Adelante. No me importa. Pero te lo advierto desde ya. Yo bautizo con una pesa de kilo, y la barra ha sido mi más fiel amiga desde mi juventud. La respuesta del conserje dejó perplejo a Víctor. Meterse en una pelea no era algo que quisiera hacer. Sobre todo porque siempre había sido un cobarde y nunca le había gustado medir sus fuerzas de tú a tú. Si la ventaja hubiera estado a su favor, entonces habría sido fácil. Vitia se habría divertido mucho. Así las cosas, no se sabe cómo acabará toda esta escaramuza. Está bien, abuelo. Está bien. No te hagas polvo. Entiendo. Pero yo mismo me ocuparé de mi mujer. Sin ayudantes, murmuró Víctor. Pero está claro que Petrovich no quedó satisfecho con esa respuesta. No, mi hombre. Eso no es bueno. No es una conversación, es una burla. Calmate hasta el principio, y entonces hablarás. Te disculparás. Comprarás flores. Todo como debe ser. Sí, ¿qué tal? Flores. ¿A esta Barbie que ni siquiera puede hacer la más simple de las tareas? Que se joda, joder. ¿Y sus muñecas? El conserje se encogió de hombros y golpeó a Vita en el punto débil con una escoba pesada. El desventurado hombre de negocios lanzó un divertido aullido y corrió hacia su coche, que estaba aparcado un poco más lejos. Ya a la carrera, gritó Víctor, dirigiéndose a Dasa. No tienes que volver a casa. Duerme donde quieras. Puedes dormir en el baúl de las muñecas. Mi paciencia se está agotando. Prepárate para el divorcio, ¿me oyes? Daria sacudió la cabeza con tristeza. Así es como se desmoronan las familias que no han resistido la prueba del tiempo y la adversidad. Viendo el estado de Dasa, el conserje Petrovich dijo. No te preocupes tanto. Cariño, cambiará. Te diré algo, no necesitas un marido así.
Un marido siempre debe apoyarte, y él hizo todo lo posible para humillarte en público. Déjame ayudarte a recoger las muñecas, y luego iremos a mi habitación a tomar el té y te calmarás. Dasa miró al conserje con sorpresa. Lo último que esperaba era que un aparente desconocido estuviera más cerca de su marido. Para sorpresa de Daria, el cobertizo del conserje era bastante acogedor. Había un pequeño sofá y una mesa, en la que Petrovich dispuso inmediatamente su comida rústica. Un par de bocadillos y una taza de té de un termo. Vamos, come, cariño, come. No tienes cara de nada. No pienses en tu marido. Fue una tontería decirlo, no por despecho, no pensando. Me parece que en un par de días entrará en razón y se acercará a ti, dijo Petrovich con cautela. Dasa negó con la cabeza. No, no lo creo. Parece que esta vez he cabreado a Vitia. Supongo que el vaso de la paciencia se ha secado. Nunca le gustaron mis muñecas. Decía que yo no hacía lo que una mujer normal debería hacer. El conserje miró dubitativo a su invitado. Bueno, cariño, no saques conclusiones precipitadas. Te diré una cosa, antes de juzgar a alguien, deja que ese capullo se mire al espejo y se dé cuenta de todo de una vez. Eres un héroe. Es fácil herir a una mujer indefensa, pero ¿qué tal si hieres a un hombre? 1-1. Entonces muestra tu poderosa fuerza, si la tienes, por supuesto. Las palabras del anciano conserje arrancaron una bonita sonrisa a Dasa. En su mente imaginó a un rechoncho Vitia frente a este hombre grande, que, aunque ya era viejo, seguía siendo fuerte y robusto. Tomando un sorbo de té, Petrovich dijo: Me llamo Mijail Petrovich. No hace falta nombre, solo un patronímico. En el pasado, yo era un levantador de pesas. Levantamiento de pesas, entrenamiento de fuerza. Soñaba con ganar el campeonato nacional, pero nunca llegué a la competición. Una vez aposté con un amigo que levantaría un peso imposible. Como un tonto, debería haberme dado cuenta de que mi amigo estaba celoso de mí y empujaba deliberadamente a su oponente a correr un riesgo justificado. Lo levanté, pero al cabo de un segundo, algo en mi espalda crujió y caí de lado. Básicamente, una hernia discal. No parecía que fuera una sentencia, pero no pude hacer más deporte. No, claro que mejoré, estoy bien. Pero desde entonces tengo miedo de levantar pesas. Hago un poco de pesas por la mañana para divertirme, eso es todo. Dasa asintió con simpatía. ¿Y tu amigo? ¿Tuvo éxito? ¿Le metiste en la selección nacional? Petrovich sacudió la cabeza contrito. No, ¿qué selección nacional? Prácticamente no siguió el régimen. Se metió en una pelea en una discoteca justo antes de irse a la competición, así que lo echaron. Así que me tendió una trampa, y a él mismo también. Pero no importa, no le guardo rencor. Como se suele decir, Dios dio y Dios quitó. Si tienes fuerza y salud, todo lo demás vendrá con ello. Daria miró con interés al anciano conserje, que ahora se le aparecía bajo una luz completamente distinta. Después de hablar un poco más, se fue a casa. Aunque, a decir verdad, Dasa sabía que nunca volvería con Víctor. Petrovich miró a su nuevo conocido con preocupación, y luego dijo: Si no tienes otro sitio donde vivir, puedes quedarte en mi casa. Ahora vivo casi siempre en la dacha, no está lejos, y el piso está vacío desde hace unos meses. Así que puedes quedarte allí un tiempo. Mis vecinos son buenos. Artem es un antiguo camionero, un hombre de corazón de oro. Pero tuvo un accidente hace poco y ahora está en silla de ruedas. Y su hijo Matvey es una verdadera belleza. Dasa miró dudosa al conserje. Oh, bueno, es vergonzoso. Probablemente preferiría ir a casa de mi madre, aunque tiene un piso de una habitación, está un poco fuera de la mano. Petrovich enarcó una ceja, sorprendido. ¿Qué pasa, Dashenka? Aquí están tus llaves, anotaré la dirección. Y puedes dejarme el baúl de las muñecas, lo repararé y te lo traeré si tengo oportunidad. ¿Te parece bien? Dasa dudó un momento y luego hizo un gesto con la mano en señal de acuerdo. No quería ir a casa de su madre no solo porque vivía en un piso de una habitación. Se trataba de otra cosa. Como cualquier buena hija, se resistía a admitir ante su madre que había sido un completo fracaso en el frente familiar. Al fin y al cabo, si Valentina Konstantinovna se entera de que su hija tiene problemas en la familia,
Seguro que intentará reconciliarla con Víctor. Dasa lo había soportado antes, pero ahora no quería acercarse a Víctor en absoluto. La ofensa que le había causado su marido era demasiado dolorosa. En ese momento, Dasa ya había olvidado lo que le había dicho el difunto Albert Ivanovich. Sin embargo, a las palabras del empresario sobre la herencia, Dasa no las tomó en serio. Qué poco podría haber dicho un enfermo en los minutos previos a su muerte. Quizá ya no era consciente de lo que decía. Aunque él, inteligentemente, puso las cosas en su sitio y, señaladamente, reconoció su engaño de inmediato. Daria encontró sin mucha dificultad el edificio de varias plantas donde vivía Petrovich, el conserje. La mujer sabía dónde se encontraba este rascacielos, popularmente apodado Vela. Cuando llegó al piso, jugueteó con la cerradura, intentando girar el mecanismo inflexible. Pero por mucho que Dasa intentaba abrir la puerta, la cerradura seguía sin querer abrirse. Lo más probable es que Petrovich no hubiera estado aquí desde hacía mucho tiempo, y la cerradura estaba oxidada y en mal estado temporal. El humor de Dasa se agrió de inmediato. No quería volver con su madre, y volver con Víctor estaba descartado. Dasa estaba a punto de darse por vencida intentando forzar la cerradura cuando se abrió la puerta del piso vecino y salió un niño de unos 7 años con una sonrisa en su bonito rostro ligeramente pálido. ¿Qué pasa, tía? La cerradura no se abre. Déjame llamar a mi padre. Es mi manitas. Abrirá la puerta enseguida. Eso es porque el abuelo Misa no viene aquí muy a menudo. Así que la cerradura se atascó. Dasa se encogió de hombros avergonzada, sin saber qué hacer a continuación. Al parecer, se trataba del niño llamado Matvey del que le había hablado Mikhail Petrovich. El chico no se lo pensó mucho. Entró corriendo en el piso y llamó a gritos a su padre, que no tardó en aparecer, haciendo chirriar las ruedas de su silla de ruedas. Al ver a su vecino, Dasa le saludó cortésmente y añadió en voz baja: ¿Y tú debes ser Artem? Mikhail Petrovich me habló de ti. El hombre sonrió y asintió con la cabeza. Y yo soy Dasa, se presentó la invitada. Cuando se acercó, Artem inspeccionó cuidadosamente el mecanismo de la cerradura y envió a Matvey a buscar la grasa almacenada en una lata de aceite especial. Al ver con qué alegría corría el chico para cumplir la petición de su padre, Dasa sintió una silenciosa punzada de envidia. Era evidente que el chico quería a su padre y estaba dispuesto a hacer todo lo posible por él. Pronto Matvey regresó con una lata de aceite y Artem empezó a reparar la cerradura. Resultó que, efectivamente, faltaba grasa en el mecanismo de la cerradura. Pronto se oyó un chasquido metálico y la puerta se deslizó suavemente hacia adelante. Una dulce sonrisa se dibujó en los labios de Dasa. En ese momento, el ex camionero Artem le pareció como un mago de un cuento de hadas, capaz de convertir una calabaza en un carruaje y una rata en cochero. Bueno, todo está listo, ni siquiera han pasado 6 meses, ironizó Artem. Gracias. No sé qué habría hecho sin ti, se apresuró a decir Dasa agradeciendo la ayuda de su vecino. Artem asintió y preguntó: ¿Y quién es usted? De hecho, a Mikhail Petrovich. ¿Probablemente la sobrina de la que solo me habló a mí? Al oír la pregunta, Dasa dudó. Y, en efecto, ¿quién era ella para el conserje que había conocido hacía media hora? No, en realidad no estoy emparentada con él, solo soy una conocida, dijo Daria con evasivas. Artem sonrió, dio una palmada en el hombro a Matvey y dijo: Bueno, hijo, vámonos a casa, hemos ayudado a tu tía y ahí acaba nuestra misión. Vamos, te enseñaré a forzar cerraduras. En ese momento, Dasa sintió un fuerte deseo de invitar a Artem y a su hijo a tomar el té. Pero no pudo hacerlo, porque cruzaba por primera vez el umbral del piso de Petrovich. De hecho, no tenía derecho a disponer de él como le pareciera. Tras despedirse de Artem, entró con cautela en el piso del anciano conserje. Para su sorpresa, Dasa vio que había un orden casi perfecto. No decía en absoluto que no hubiera polvo en los muebles. Desde luego que sí, ya que Petrovich llevaba semanas, quizá meses, sin visitar el piso. Pero todas las demás cosas y artículos para el hogar yacían en lugares estrictamente designados. Dasa sonrió, apreciando involuntariamente la pedantería del anciano conserje.
Poco después, en el congelador del frigorífico, encontró provisiones suficientes para varias semanas. En el armario había un paquete de té sin abrir, así como una lata de café fuerte y un paquete de azúcar refinado. Para Dasa, era lo que había que hacer en ese momento. Después de todo, la mujer no sentía hambre en absoluto. Pero aquí había una taza de té podría devolver sus pensamientos a la normalidad, y darle la oportunidad de volver en sí. Al mismo tiempo, su marido Víctor hablaba por teléfono con Natalia, la esposa del difunto empresario Semyonov. ¿Cómo se convirtió en heredera? ¿Seguro que no estás confundida, Natasa? Es tonta como una cabra. Le pedí que firmara los documentos, ¿y qué hizo? Todo el día le enseñó su espectáculo de marionetas a Albert. Y luego ese pobre hombre entregó su alma a Dios y nunca firmó nada, exclamó Víctor en su fuero interno. Natalia resopló despectivamente. Simple o no, ella trabajaba al más alto nivel. Mi Albert le cedió casi todo a ella. No. Tengo la casa y la casa de campo en la costa, por supuesto. Pero aún así, es una gota en el océano comparado con lo que consiguió ese tonto. En ese momento, Víctor se dio cuenta de que pelearse hoy con Dasa era completamente innecesario. Porque, de hecho, su simplona esposa se estaba convirtiendo en la dueña de una gran fortuna. Lo que significaba que Vitia, como su marido, también tenía algunos derechos sobre esta herencia. Sin embargo, para conseguirlo, ahora Víctor tenía que dar marcha atrás y pedir disculpas a su mujer. Al fin y al cabo, cuando se trató de los millones del difunto Semyonov, a Víctor se apoderó de él una sed de beneficios que le hizo girar la cabeza y olvidarse de todo menos de esas cifras tan preciadas guardadas en una caja de seguridad del banco de la ciudad. Decidió llamar a su mujer ahora mismo. Víctor cogió el teléfono y empezó a marcar su número una y otra vez. Excepto que Dasa ya le había puesto en la lista negra porque no quería recordar lo que había pasado en el patio del hospital. Víctor estaba desesperado. ¿Por qué tuvo que apresurarse y decirle demasiado a Dasa? Pero si hubiera escuchado a su mujer hasta el final, se habría enterado de que se había convertido en la heredera del imperio Semenov. Pero ahora solo se podía soñar. La imaginación de Víctor le dibujó inmediatamente imágenes de arco iris descansando en uno de los resorts y, bebiendo cócteles, disfrutando de la vida. Como recompensa, incluso estaba dispuesto a abrir todo un teatro de marionetas para Daska, en el que podría dar representaciones incluso hasta el final de sus días. Excepto que Víctor necesitaba hacer las paces y disculparse primero. Pero Dasa, en lugar de pensar en su inesperada herencia, se puso a limpiar el piso de Petrovich. Fregué los suelos, limpié los muebles y ordené las ventanas, que, tras unas sencillas manipulaciones, brillaban de frescura y limpieza. Así está mejor, sonrió Dasa, y decidió ir a la tienda a por pan. Cuando salió, Daria estaba prácticamente nariz con su vecino Artyom, que también había ido de compras. De forma imperceptible para ellos, los jóvenes se pusieron a hablar, y Artem contó a su nuevo conocido la historia de su hijo Matvey de forma directa y sin tapujos. De hecho, el bebé era adoptado por Artem, no suyo. En realidad, Matvey es hijo de mi compañero Dmitri. Recorrimos juntos el país codo con codo durante mucho tiempo. Y luego nos separamos y nos dispersamos por otras rutas. Una vez Dmitri, por mucho dinero, aceptó hacer un viaje por el hielo más grueso. Convencí a Dimka para que no lo hiciera, pero quería hacerle un regalo a su hijo por Año Nuevo. Así que lo hizo. No llegó a la base que estaba a solo 10 kilómetros y se estrelló contra una zanja. Murió. Y su mujer había muerto de parto incluso antes. En cuanto me enteré, empecé inmediatamente a reunir documentos para la tutela de Matvey. Entonces solo tenía 2 años. No recordaba casi nada. Desde entonces vivimos juntos. Sí, es una vida complicada la tuya, susurró Dasa. Artem asintió y continuó. Y hace poco, yo también tuve un accidente. Pero no fue culpa mía. Un conductor borracho se metió en el carril contrario, y mi mujer y mis hijos iban en el coche. Así que me desvié a un lado, y había un pilar. En fin, no fue muy agradable. Daria suspiró compasiva y miró a su vecina con otros ojos. La historia de Artem le pareció una auténtica muestra de valor y fortaleza que algunos hombres ni siquiera conocen.
Tras hablar un poco más con Artem, Dasa le propuso de repente cocinar juntos la cena. El hombre pensó un momento luego agitó la mano y aceptó. Oh, ¿qué? No es una mala idea. Y Matveika estará feliz. Ya está harto de mis huevos revueltos. Para ser honesto, no cocino muy bien. Pasta, patatas, en general, no hay obras maestras culinarias. Dasa sonrió y prometió dar de comer a Artem y Matvey algo sabroso. Al cabo de un rato, Artem y su hijo comieron los manjares preparados por el invitado. Vaya, tía Dash, nunca había comido algo tan delicioso. Tú enseñaste a mi padre a cocinar así, dijo Matvey con admiración. Daria sonrió avergonzada y luego dijo. Bueno, tu padre no es tan bueno en otras cosas. Sabe de mecanismos, arregló la cerradura en un santiamén. Cocinar es más un trabajo de mujer. Así que no estoy acostumbrada. Tras las palabras de Dasa, Artem la miró con indisimulado respeto, con una mirada especial, casi amorosa. Aquella noche se quedaron en la cocina casi hasta tarde. Artem contó anécdotas de su pasado y divirtió a Dasa con historias sobre lo que había visto en su vida. Según Artem, se había pasado media vida al volante y no podía imaginarse a sí mismo sin la cabina de un pesado remolque. El único problema para Artem seguía siendo la parálisis parcial de su cuerpo causada por una lesión medular. Para deshacerse de él, el hombre necesitaba una operación quirúrgica, que requería una buena suma de dinero. No, Artem se apuntó a la cola de la cuota. Pero no es un trabajo rápido y, como sabes, esperas 3 años por lo que te han prometido. Mirando el rostro pálido y demacrado de Artem, Dasa se sorprendió pensando que si ahora tuviera una gran suma de dinero, sin duda la daría para pagar la operación de este hombre amable y maravilloso. Al mismo tiempo, la mujer ni siquiera pensó en el hecho de que realmente poseía tal cantidad en ese momento. Es cierto que el tamaño es varias veces superior al precio que pone el centro médico. De vuelta en el piso de Petrovich, Dasa se sorprendió a sí misma pensando que se sentía muy cómoda con aquel hombre amable y simpático. El chofer. Artem era muy diferente de Víctor y tenía todas las cualidades de un hombre de verdad. A la mañana siguiente, Dasa recibió una llamada de un abogado de la familia para comunicarle que el difunto Albert Ivanovich Semenov había hecho testamento a su favor. Solo ahora Dasa se daba cuenta de que todo lo que había sucedido ayer le había pasado realmente a ella. Las lágrimas brotaron de los ojos de Dasa al imaginar que el difunto empresario la había hecho rica con un chasquido de dedos. En ese momento, Dasa pensó que podría pagar la operación de Artem y traer un poco de felicidad a su vida. Pero el día no había hecho más que empezar, porque inmediatamente después de la notaría Dasa recibió una llamada de Natalia, la esposa del difunto empresario, que inmediatamente le hizo un escándalo por teléfono. La rica viuda gritó y llamó a Dasa fraude y estafa. Aunque en realidad ella no era así. Tras escucharla pacientemente, Dasa dijo que estaba dispuesta a renunciar a la herencia a cambio de cierta cantidad de dinero, que pensaba destinar a pagar la operación de su vecino de escalera, Artem. Al oírlo, Natalia se frotó las manos, imaginando que pronto dispondría de una enorme suma de dinero. La joven viuda aceptó inmediatamente que Dasa pagara la operación de Artem con el dinero de la herencia y le devolviera el resto. A su vez, Daria se dispuso inmediatamente a poner en práctica su plan. Al principio, Artem no creía que la modesta Dasa pudiera ayudar en nada. Pero cuando el hombre recibió por correo una invitación de uno de los mejores centros médicos del país, se dio cuenta de que no era un sueño. Pero Víctor, olfateando el cambio, volvió a pasarse a Natalia, pensando que su loca esposa pretende devolverle íntegramente la herencia de la belleza estropeada. Tal vez todo hubiera sucedido así si el guardia Vasily, para sorpresa de todos, no hubiera localizado a la verdadera hija de Alberto Ivanovich, que vivía en una ciudad vecina y que en una ocasión había sido robada de una cuna por miembros de un grupo hostil. Afortunadamente, la opción del error quedó descartada de inmediato, ya que la prueba comparativa de ADN se realizó en un tiempo récord. Como la herencia testamentaria pertenecía a Dasa, la verdadera hija de Albert Semenov corría el riesgo de no recibir ni un céntimo de su difunto padre. Al enterarse, Daria renuncia inmediatamente a todos sus bienes en favor de la verdadera heredera, unida al empresario por lazos de sangre. En general, Dasa no necesitaba grandes sumas de dinero,
que, de hecho, no podían traerle la tan ansiada felicidad. Tras esperar a que Artem volviera de la clínica después de la operación, Daria se muda con él y solicita el divorcio de Víctor. A su vez, la propia hija de Alberto Ivanovich se hizo cargo de la herencia y comenzó a dirigir su imperio como su padre había deseado en vida. A veces, las dos dasas se reúnen ante la tumba de un empresario fallecido y hablan durante largo rato sobre las vicisitudes del destino, que trató tan cruelmente a un hombre que no se lo merecía en absoluto. Posteriormente, mujeres de aspecto similar incluso se hicieron amigas y a menudo se encontraban en cafés o en el parque. Tras divorciarse de Víctor, Daria se casa con Artem y se convierte en madre de su hijo adoptivo Matvey. Víctor y Natalia, en cambio, tuvieron una aventura que no pasó de ser una aventura. Al verse sin medios de subsistencia tras el fracaso del trato y las negociaciones, Víctor vendió la empresa y quiso vivir del dinero de su amante, pero no pudo ser. Natalia tampoco estaba preparada para vivir sola y lo perdió todo bastante rápido debido a las políticas de mala gestión. ¿Qué decir de la propia hija de Albert Semenov, Daria, que ahora vive una vida feliz junto al guardia Vasily y nunca deja de dar las gracias a su difunto padre, al que solo pudo ver en una fotografía? Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.